Muy buenas tardes con todos. Soy Pedro Guerrero, parte del equipo y orgulloso embajador de Feedback Comunicación Empresarial. Hoy les doy la bienvenida a nuestra primera mesa redonda, las distintas facetas del periodista deportivo. Este evento está siendo organizado por Feedback Comunicación Empresarial y es con el que vamos a cerrar esta quinta temporada, amigos. Así que antes de continuar, yo quiero un poco contarles a todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión un poco más de Feedback Comunicación Empresarial. Somos un programa educativo que produce, analiza y también difunde temas relacionados a las comunicaciones mediante un contenido teórico, práctico, innovador, y esto nos ha permitido también tener una comunidad y contribuir evidentemente en la formación de muchos estudiantes, egresados y profesionales de las ciencias de las comunicaciones, ¿no? Antes de continuar con mi presentación, yo quiero comentarles, y antes también de comentarles quiénes van a ser los expertos que hoy nos van a acompañar en nuestra primera mesa redonda, quiero pedirles a todos los que se están conectando a esta transmisión, que por favor no se olviden de compartir su experiencia de nuestra primera mesa redonda en sus redes sociales, porque tienen que recordar también que nos pueden encontrar como Feedback Comunicación Empresarial en Facebook, en LinkedIn y en YouTube, donde pueden suscribirse a nuestro canal y donde van a encontrar mucho contenido relacionado a las ciencias de la comunicación. Y también pueden seguirnos en Instagram, donde estamos como Feedback CE Oficial, todo junto. Y también pueden seguirnos en Twitter, donde también nos encuentran como @feedback CE en mayúsculas. Así que, sin mucho preámbulo, también quiero darle la bienvenida a Cindy Waripata Yizuka. Ella es fundadora y directora del programa educativo Feedback Comunicación Empresarial. Ella es consultora senior en relaciones públicas y comunicación corporativa con más de 12 años de experiencia, además también de ser seguro una orgullosa embajadora de Feedback Comunicación Empresarial. Cindy, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra primera mesa redonda, las distintas facetas del periodista deportivo, pero que también es el último evento con el que vamos a cerrar nuestra quinta temporada. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra comunidad por acompañarnos, como dice Pedro, en el último evento que con mucha dedicación, con mucho cariño, siempre organizamos para todos los comunicadores, estén en el campo de acción en el que estén, ya sean periodistas, ya sean relacionistas públicos, ya sean publicistas o comunicadores audiovisuales. Durante esta temporada, durante esta quinta temporada, hemos venido desarrollando diferentes temas que estamos seguros que ha sido de su interés. Y como dice Pedro, ¿no? Hoy nuestro tema es las distintas facetas del periodista deportivo en un nuevo formato, Pedro. Y en un momento les vamos a contar quiénes son nuestros invitados, Pedro. Sí, ya en estos momentos, hoy vamos a contar con dos expertos, ¿no? Así es. Bien lo menciona Cindy, es una mesa redonda en la cual vamos a tener dos expertos y nosotros, Cindy y yo, vamos a fungir como moderadores en esta conversación, en este debate que vamos a tener acerca de las distintas facetas del periodista deportivo. Cindy, sin antes, hay que mencionar a nuestros invitados. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecerle también a Renzo Dulanto por haber aceptado la invitación a esta nuestra primera mesa redonda. Quiero comentarles que Renzo es periodista deportivo, él presenta los segmentos de N Deportes en Canal N desde el 2018, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres con más de 13 años de experiencia en todos los ámbitos del periodista deportivo, tiene experiencia en producción y conducción radial, además de televisiva también, redacción impresa, redacción web, manejo de redes sociales, ha sido entrevistador, reportero, ha realizado cursos de oratoria y comunicación efectiva, además de dirección en televisión y comunicación corporativa. Renzo, muchas gracias por participar en nuestra primera mesa redonda y aceptar la invitación de Feedback Comunicación Empresarial. Hola Pedro, hola Cindy, hola a todos. No, en verdad el agradecimiento para ustedes por haberme invitado, por haber confiado en mí
en esta interesante mesa redonda en donde vamos a hablar de algo que me apasiona, en lo que he estado metido desde que salí como universitario. Así que nada, reitero el agradecimiento, espero pasar un buen tiempo con ustedes y nada, aquí conversaremos de todo un poco. Gracias, Renzo. Y también, como les mencioné, hoy vamos a tener dos expertos. Uno es Renzo y el otro experto que hoy nos va a acompañar es Gianfranco González, quien ha sido productor de contenidos en Radio Capital, ha sido productor y reportero en RPP Noticias, ha sido redactor web de la página de deportes en América Televisión, corresponsal de televisión para Fox Sport y de radio también para RPP en Europa. Ha trabajado como reportero en la Oficina de Comunicaciones del IPD, reportero también en el servicio de noticias de lo que fue los Juegos Panamericanos Lima 2019 y actualmente se desempeña trabajando en la Federación Peruana de Fútbol. Gianfranco, nuevamente también muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a esta primera mesa redonda. Muchas gracias a ustedes, Pedro, Cindy, un saludo a toda su comunidad y también, bueno, agradecido con esta invitación y gustoso de compartir con Renzo, ¿no? Con quien hemos estudiado, hemos trabajado juntos también en RPP y sobre todo para conversar de algo, como él bien lo ha dicho, ¿no? Que nos apasiona, como es el periodismo y sobre todo el mundo de los deportes. Sí. Muchas gracias, Gianfranco. Y bueno, amigos, a todas las personas que ya se siguen conectando a esta primera mesa redonda donde vamos a hablar sobre las distintas facetas del periodista deportivo, vamos a empezar un poco hablando por los inicios, ¿no? ¿Por qué uno elige dedicarse al periodismo deportivo? ¿Qué los llevó en realidad a especializarse en ese tipo de periodismo? Cuéntenos un poco dónde empezó todo, quizá quién lo motivó o qué lo motivó. No sé, Renzo, si tú te gustaría empezar a comentarnos un poco. Bueno, claro, esta historia, me imagino que no sé ni siquiera si se la sabe bien mis papás, pero me acuerdo que yo estaba en tercero o cuarto de secundaria, estaba pensando en qué podía estudiar y de pronto pasé por la Facultad de Comunicaciones de la San Martín en la Brasil, creo que estaba haciendo una cosa con mis papás. Y es más, yo ni sabía bien qué era, y pregunté, ¿qué ciencias de la comunicación? ¿Ah? Yo ahora que tengo que empezar a pensar en qué hacer con mi vida, y me dijeron, bueno, es todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la televisión, el periodismo y todo eso. Y se me quedó grabado y dije, oye, qué bacán, qué chévere. Y bueno, desde ese momento dije, ¿qué más puedo hacer con mi vida? Nada, nada. Yo creo que me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a hacer ciencias de la comunicación. Me di cuenta una vez que me di cuenta qué cosa era, empecé a averiguar un poquito más y ahí me di cuenta que eran cosas bastante interesantes para lo que yo quería, que era comunicar, que era escribir, podía escribir de deportes, que era lo que me gustaba bastante, podía hablar de deportes, que era lo que me gustaba bastante, y hacía siempre con mis primos, con mis amigos, con mi familia, y entonces no lo dudé, me metí de lleno desde ahí y nada, yo me imaginé siendo viejo en un momento, y dije, bueno, cuando tenga 40, 50 años, yo creo que sí quiero hacer eso, así que eso voy a estudiar. Y creo que no me equivoqué. Claro. Y Gianfranco, cuéntanos tú, coméntanos, ¿quizá la historia tiene alguna similitud con Renzo o es totalmente distinta? Sí, sí, uno en realidad desde niño, prácticamente me encantaban ver los eventos deportivos. El primero que recuerdo es el Mundial de Estados Unidos 94 y no solo juntaba los álbumes, sino también hacía recortes periodísticos, escribía los resultados o quién me había parecido el mejor jugador del torneo, del partido, ¿no? Desde chico. Es más, cuando jugaba pues no sé, con muñecos y esto, siempre pensaba que mi cama era una cancha de fútbol y yo empezaba como que a comentar el partido, ¿no? Entonces desde ahí ya te van haciendo ese interés por el mundo de los deportes y por comunicar, como bien lo mencionaba Renzo, pero hasta cuarto, quinto secundaria no la tenía clara, como cualquiera de repente, ¿no? Escolar aún, no tienes claro qué vas a hacer de grande y en un momento se me pasaba por la cabeza ser ingeniero y después uno tiene que seguir pues un poco lo que le apasiona y lo que quiere ser de más viejo, de grande, ¿no? Lo que uno se imagina con el paso del tiempo a lo que se quiere dedicar, y es por eso que me metí al mundo de las ciencias de la comunicación, ¿no? En un principio, obviamente, del todo uno
si bien nos apasiona y nos gusta, no eliges el periodismo deportivo, sino tratas de moverte en el mundo de las comunicaciones, en las diversas ramas que ofrece nuestra carrera, pero al final uno va encontrando y uno quiere ir acomodándose en lo que más les gusta, ¿no? Y en este caso, para nosotros, el periodismo deportivo ya básicamente en los últimos 10, 11 años ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Desde luego que sí. Renzo y Gianfranco los he escuchado atentamente y eso que ustedes han mencionado es cierto, ¿no? Porque a veces cuando uno está todavía, cuando uno es pequeño, cuando uno ya está terminando el colegio, la secundaria, ¿no? Uno ya se vuelve más juicioso y dice qué va a ser de mi futuro, ¿no? Y empieza a ver qué cosas, cuáles son sus hobbies, qué cosas les apasiona y luego ya va investigando, siendo más curioso, ¿no? Y realmente estas historias, ¿no? De cómo definieron, cómo ahora se han convertido, ¿no? En reconocidos periodistas y están trabajando en lo que es ahora todo lo que es deportes, es bastante emocionante porque realmente están haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona. Y voy a ir a la segunda pregunta, ¿sí? Que es en base también a su experiencia. De hecho, que ustedes han estado, pues, ¿no? En diferentes organizaciones, como los había mencionado Pedro, ¿sí? Pero estoy segura que de repente ahí hay algún evento o algún acontecimiento deportivo que ustedes han tenido que informar, que han tenido que cubrir. ¿Cuál es el que les ha marcado o significó tal vez una gran experiencia profesional y les dejó una enseñanza? De repente podemos empezar con Renzo. Ok, de nuevo yo. Ok, gracias. Bueno, a diferencia de Gianfranco, yo sí de frente dije que era de periodismo deportivo. Ahí sí no la dudé mucho, No, no hubo dudas. pese a que en la universidad algún programa de radio medio musical y así me metí, y también estaba chévere, pero lo mío sí era más, al final me imaginaba siempre que iba a meterme al periodismo deportivo. Bueno, en cuanto a las experiencias, eh, eh, algo que me ha dejado mucha enseñanza y mucha, eh, como que sentir que estoy formando parte de algo importante para las personas, ha sido trabajar de por sí en la Universidad de San Martín, en el equipo, en el club de la Universidad de San Martín, en el área de menores, ¿no? Era una especie de periodista, así como Gianfranco es periodista de la federación, yo era periodista, digamos, del área de menores de la Universidad de San Martín, Uh-huh. y lo que pasa es que tú veías a los chicos con tantas ganas de salir adelante, pero con tantos temores, porque habían, o sea, como trabajaba en el área de menores, veíamos todo lo que era la formación integral, y no solamente era el tema de jugar fútbol, ¿no? Nosotros en la San Martín queríamos formar personas, eh, y eran todo un mundo, ¿no? Todo un mundo, el hecho de aconsejarles, y mi trabajo era, evidentemente, no era ser psicólogo, ni ser asistente social, ni nada, pero en algún momento algunas palabras quizás le llegaron a algunos chicos, aconsejarlos, guiarlos por el buen camino, más allá de entrevistarlos, ayudarlos a hablar mejor, y hacer todo el trabajo de menores me gustó bastante. Y si me voy a referir a algunos trabajos o algunas coberturas específicas que he tenido, sin duda no me puedo olvidar del Rally Dakar del 2013, que no es fútbol, que es lo que más me gusta y que seguramente es lo que más le gusta a muchos, sino son autos, ¿no? El Rally Dakar, ya estando allí, te das cuenta cómo es este mundo totalmente distinto a lo que es ir a una cancha de fútbol, es sufrirlo un poco porque es estar en medio del desierto, cubrir a los automóviles, llegar, salir, las partidas, estar atento a los peruanos, obviamente, para a los peruanos, que eran los que más cobertura necesitaban por parte de nosotros. Y bueno, a eso lograría un par de sudamericanos sub-20, ¿no? Que pude estar presente, en donde la selección en ambos sudamericanos se quedó muy, muy cerca de clasificar al Mundial, la primera vez con Daniel Amed en el 2013 mismo, justamente el mismo año del Dakar que fui yo, y también en el 2015. Para cerrar, una cobertura que tuve junto a Gianfranco, el Perú-Argentina del 2017 en la Bombonera, empate 0-0, una cobertura impresionante, en donde pasó de todo, porque ese día fue el día en donde Paolo Guerrero lo arrojó positivo, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia fue muy amplia, ¿no? Pero me quedo con lo general que pasó allí, que fueron varios días de cobertura, el día siguiente, el mismo día del partido, conocer la Bombonera, fue de verdad impresionante. En toda esa experiencia siempre ha habido una buena adrenalina, Renzo, qué Sí, sí, sí. emocionante. Me pongo en tu lugar y digo,
sí, o sea, sí el periodista deportivo sí celebra, ¿no? O sea, vive todo eso, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo voy a cubrir y ya, pero en realidad estás emocionado, como lo cuentas. Sí, sí, no, sí, emociona bastante. En ese momento, la verdad que o sea, uno está trabajando tanto y tratando de que las cosas salgan bien y que los jefes llamándote para que todo salga bien y que tenían más cosas, no te das cuenta, pero después cuando te das cuenta, oye, qué bacán, ¿ah? Qué buena cobertura, o sea, qué chévere viaje y todo eso, más allá de que no hayas conocido casi nada, simplemente has estado centrado trabajando en lo tuyo, ¿no? Claro que sí. Gianfranco, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue en tu caso? Y justo recordando los tiempos de Radio Capital, yo mencionaba que no me inicié como periodista deportivo como tal porque la producción de contenidos era de temas diversos, ¿no? Pero una de las experiencias que más me marca y de repente que empieza a guiarme por el periodismo deportivo fue poder asistir a la Copa América del 2011. Yo estaba todavía más chibolo, de 23, 24 años, y esa Copa América, la cobertura para la radio de por sí, y estar ahí también viviéndolo junto a la gente de RPP Noticias, que eran, y Renzo no me va a dejar mentir, eran ya bastante experimentados, pues, ¿no? Maestros del periodismo radial como Robertito Segarra, Dante Mateo, que estaban junto a nosotros guiándonos. Fue algo de lo que me marcó y de repente que me guió bastante para seguir en este mundo del periodismo deportivo, pues no aparte por la gran campaña de Perú que no imaginamos en ese momento por la situación de la selección y con muchas bajas, llegar hasta un tercer puesto bastante meritorio para el equipo de Marcarián, ¿no? Otras coberturas que puedo decir que han quedado a lo largo de este tiempo grabadas y que en realidad van formando a uno como periodista. Igual considero la cobertura del Rally Dakar fuera del mundo del fútbol para cualquier periodista deportivo, no solo de esta parte del mundo de Sudamérica, sino quienes vienen pues de África, de Francia. Es una cobertura totalmente extrema por la que a mí me encantaría que todos aquellos que nos dedicamos a esta carrera puedan pasar en algún momento de su vida, ¿no? Porque en realidad, o sea, tú vives lo mismo, salvo la carrera, tú vives en realidad lo mismo que puede vivir un piloto. Las temperaturas extremas, frío, calor, dormir en el desierto, es un campamento en realidad en el que nos movemos ciudad tras ciudad. La arena que te cae en la cara. Sí, la arena que te cae en la cara, los 47 grados de temperatura. A mí me tocó el del 2014, un año después del que va Renzo, que fue justo el que abandona Perú, ¿no? El que empieza en Rosario y acaba en Valparaíso, pasando por primera vez en Bolivia. Y dentro de estas coberturas también, otras que en realidad me han marcado bastante son las corresponsalías que pude haber hecho en Europa previo al Mundial, tanto en la sede del TAS o la FIFA, o esta gira de la selección antes de ir a Rusia, más allá de la cobertura diaria, que hay que informar, que hay que entrevistar, que hay que estar en zona mixta con los jugadores, lo que marca son las historias de los hinchas, ¿no? Porque era gente que en realidad no veía ni viene al Perú hace más de 20, 30 años y que viven en Europa y que llenaron estadios y que estamos, no sé, en Gotemburgo y de pronto afuera del estadio están vendiendo papa a la huancaína con arroz con pollo y ceviche porque se han juntado miles de peruanos, e igual afuera del TAS, en Lausanne, en Suiza, donde tú dices, acá los suizos son súper correctos, pero ahí los peruanos estaban en banderazos y ese tipo de cosas pues te marcan bastante, ¿no? Y obviamente uno que desde afuera, y Renzo no me va a dejar mentir, cuando nosotros estamos en coberturas afuera y te encuentras con peruanos que viven fuera hace muchos años, te sientes un poquito de nuevo en tu país, ¿no? Y es lo que se extraña cuando estás a veces tanto tiempo afuera. Y qué importante que ambos mencionen también no solo acontecimientos relacionados al fútbol. Tanto Renzo como Gianfranco han mencionado el rally, ¿no? Que prácticamente nos han dicho que tuvieron que hacer la misma preparación que un piloto para cubrir el evento. También hicieron su propia preparación. Pero también, Gianfranco, nos comentabas dentro de tu experiencia lo que fue cubrir eventos como ya no tan ligado a un acontecimiento deportivo netamente en un evento deportivo, sino ya en un ambiente legal, ¿no? Quizá nos podrías contar un poco más cómo fue esa cobertura del caso Paolo Guerrero, que fue tan mediático y que, bueno, le permitió al final a Paolo jugar un mundial. Fue bastante
complicada en realidad por el hermetismo del caso mismo, ¿no? O sea, yo vivía en Madrid en esa época porque estaba estudiando allá y fue Pierre Manrique quien me contacta para, como yo ya había trabajado en RPP, para hacer esa cobertura. Entonces tomo un vuelo hacia Lausanne, en Suiza, al sur de Suiza prácticamente, y tenía que pasar la noche para despertarme 5 de la mañana e irme al TAS porque no sabíamos en qué momento iba a llegar Paolo. Entonces yo llegué temprano, ya había bastantes peruanos, incluso peruanos que habían viajado 6 u 8 horas desde Alemania para poder llegar y tomarse una foto con Paolo, ¿no? Más allá del caso y de todo lo que involucraba al jugador como tal en una situación difícil, los hinchas estaban ahí alentando pues, al capitán de la selección. Y lo complicado era, obviamente, saber la información. Apenas entra Paolo y empieza la audiencia, lo complicado era eso, ¿no? Saber la información de lo que pasaba adentro. Y ya con el equipo de RPP Noticias se trabajó porque habían fuentes dentro del TAS que nos iban informando prácticamente minuto a minuto cómo se iba desarrollando la audiencia, quiénes hablaban, qué testigos habían presentado Paolo en este caso, o qué testigos tenían la defensa en este caso la UADA, ¿no? Que estaba en contra de lo que mencionaba Paolo. Y mientras todo eso ocurría, nosotros teníamos que seguir armando un poco el ambiente fuera de, y para eso estábamos con los hinchas. Y fue una cobertura aquí de madrugada y allá prácticamente de todo un día, porque Paolo recién sale a dar declaraciones a la prensa cerca de las 6 de la tarde, horario suizo. E incluso nosotros decíamos a qué hora sale, porque a las 5 de la tarde cierran todas las oficinas en Suiza, y más en esa época del año que ya se acercaba el invierno y que anochece más temprano. Muy, muy interesante y seguro también una de las experiencias más enriquecedoras que te ha tocado cubrir. Bueno, yo quiero comentarles, ambos han tenido experiencia trabajando tanto en medios de comunicación como también en organizaciones. Y la pregunta, quisiera empezar ahora con Renzo, es que si considera que existe una diferencia entre ejercer el periodismo deportivo desde un medio de comunicación a hacerlo desde una organización, una institución. Y si las hay, ¿cuáles serían, no? Bueno, sí, ha sido totalmente distinto para mí trabajar, por ejemplo, en la Universidad de San Martín, porque haces un tipo de prensa institucional, prensa que se puede comparar un poquito hasta con relaciones públicas, ¿no? Llevarte bien con los medios de comunicación, tratar de que tus notitas o que tu información de menores, en mi caso, que era incluso mucho menos valorada, en donde mucho menos informa, tratar de que llegue hacia los medios de comunicación, ¿no? La primera diferencia es que, bueno, tienes que defender a tu institución también, ¿no? Me imagino que Gianfranco no dejará de mentir, que hay que tratar de defender a la institución en donde trabajas, porque posiblemente puede haber alguna situación en donde algún medio de comunicación habla mal de esa institución y bueno, ya pues cada uno trata de defenderla como puede. Obviamente, por el otro lado, en el lado de como un medio de comunicación, por ejemplo en Canal N o en RP, donde he trabajado yo, el hecho de informar es distinto, ¿no? Y el hecho de trabajar es totalmente distinto, ¿no? Por tiempos, porque hay un periódico que cerrar, porque hay un programa en el cual conducir. En cambio, en una institución, en cuanto a los tiempos, ya tú vas manejando quizás alguna información que la puedes sacar hoy, quizás otra información la puedes sacar mañana, haciendo notas de prensa distintos días, ¿no? Gianfranco creo que para hablar de diferencias entre instituciones y medios de comunicación tiene mucho más para explayarse, porque bueno, yo estuve hace muchos años también en la Universidad de San Martín y era en mis inicios, ¿no? No era que trabajaba al 100% y todo el día ahí. Gianfranco, coméntanos un poco de lo que ha mencionado Renzo, que definitivamente hay diferencias. Cuéntanos un poco, tú has estado en la federación, has estado en el IPD, pero también en medios de comunicación. Sí, en la federación. Perdón, sí es en la federación. No, tal cual menciona Renzo, en realidad hay diferencias marcadas, ¿no? Una cosa es que estar trabajando como reportero o como redactor en un medio de comunicación en el cual vives el día a día y estás tras la noticia
sea la que sea, o siguiendo el partido determinado, y otra es trabajar en una organización en la cual estás más haciendo un trabajo institucional, ¿no? Algo que yo remarco ahora en lo que es el trabajo de federación, por ejemplo, es que estamos más metidos por ejemplo, trabajos de organización, ¿no? Ahora que nos ha tocado, por ejemplo, ser en los últimos 2 años, realizar el campeonato que la Federación y la Liga de Fútbol Profesional han asumido la organización del campeonato, nuestro trabajo de prensa varió un poco, no solo eran las notas, los comunicados o la creación de contenido digital para las redes sociales de los diversos productos de la Federación, sino también hemos tenido la función de oficial de medios de partidos, que era apoyar en las transmisiones a los canales con derechos, ¿no? Sea Gol Perú, sea RPP u Ovación. Prácticamente nosotros, como responsables de prensa en el estadio, le dábamos todas las facilidades para la transmisión, elegíamos dónde se hace la zona mixta, en cuanto a declaraba el entrenador al final del partido, o apoyábamos en trasladar a los jugadores al flash interview para que den las entrevistas, ¿no? Es algo que prácticamente en estos 2 años en la federación, en cuanto a la oficina de prensa, es algo que en lo cual hemos aprendido, porque no era una función que normalmente de repente uno trabajando en un medio la conocía habitualmente, ¿no? Después el elaborar comunicados, el hacer un trabajo más institucional. Renzo también ha estado en el IPD y entonces ya más o menos ese trabajo sí ya lo conoces como parte del trabajo habitual en cualquier oficina de comunicaciones, ¿no? En este caso nosotros en organizaciones deportivas, pero que no varía mucho de repente con empresas o con ministerios, ¿no? Claro, Lo que podría agregar, no sé si me dejas, Pedro, por favor. es que para lo que sí, digamos que hay etapas, ¿no? Y momentos. Me parece que hay un momento, me parece que el día a día normal, regular, hay mucho más trajín para el periodista de un La medio de adrenalina comunicación, es distinta. mucha más adrenalina, mucha más velocidad, mucha más que cerrar, mucha más de llegar con la nota, con el video, con la declaración, con el byte, a comparación de una institución, ¿no? En la institución ya tienes la tranquilidad, tienes mucha más calma, mucha más pausa para hacer tu trabajo, salvo que estés en un momento de mucho trabajo y tu organización esté desarrollando algo, ¿no? Como me pasó a mí cuando estuve en el IPD, un mes nomás estuve, pero me acuerdo que falleció Daniel Peredo, y Daniel. nosotros mismos tuvimos que armar todo el tema de que entre la gente al estadio, se haga el homenaje, aceptar a los medios de comunicación, trabajar por aquí, en ese momento sí estuvimos como locos, ¿no? Pero en el día a día sí, por supuesto que en la institución es mucho más relajado y tranquilo que en el medio de comunicación. Lo que Claro, sí, por Renzo, ejemplo, por favor, agregando un Gianfranco, poquito, ¿no? continúa. Nosotros, como dice Renzo, ¿no? Cuando hay algo que organizar, nosotros nos volvemos locos. O sea, Sí, por ejemplo, imagínate cuando hay partidos de selección, ahí en la federación se coordina con el jefe de prensa, que es Nicolás Rey, con el área de marketing digital, toda la oficina de prensa, de comunicaciones. Antes uno estaba del otro lado, que era ir a la conferencia y hacer tu pregunta. Ahora estamos desde el lado opuesto, que es organizar la conferencia, convocar a los periodistas, y eso es lo que va variando, ¿no? Y son etapas distintas, pues una como reportero, otra desde el lado institucional. Claro. Lo que le iba a comentar a Renzo es que dentro de las similitudes, dentro de las diferencias que se puedan encontrar, lo que sí debe mantenerse siempre es un buen relacionamiento, ¿no? Entre las instituciones con los medios de comunicación, porque al fin y al cabo, las instituciones, las organizaciones, cada noticia, evento, comunicado que quieran, si bien cierto, tienen sus propios canales oficiales de comunicación, necesitan de alguna manera de los medios de comunicación para que esa difusión aún sea mayor. No sé qué me puedas comentar, Renzo. sí, sí, siempre, es la idea. Es la idea de que la relación sea buena, ¿no? Sea buena entre el medio y la institución. No siempre ha pasado, eh, pero bueno, ya depende de cada uno también, cómo uno va conociendo, ¿no? También uno ya cuando agarra experiencia va conociendo cómo la institución o cómo el jefe de prensa te trata y todo esto, y ya más o menos vas agarrando la maña para que te vaya bien en el trabajo, ¿no? Igual más allá de eso,
hay un tema complejo por parte del periodista de un medio de comunicación, que es que tú buscas por otro lado también la información, ¿no? De Y eso a primicia. veces, a veces le molesta al jefe de prensa, oye, pero eso no es verdad, pero va a ser verdad en un rato, algo así, ¿no? Entonces hay alguna relación en donde, bueno, ya el jefe de prensa a veces no puede hacer nada, ¿no? Porque por otro lado, el periodista ha encontrado la información. Así es. Entonces, además de este buen relacionamiento que debe haber, ¿no? Entre los periodistas como tal, estando en una organización o estando en un medio de comunicación, creo que algo que los caracteriza es la objetividad, ¿no? Porque como mencionas, Renzo, a veces algún medio, ¿no? Siempre va a querer sacar la noticia, ¿no? Decir, esto pasó, esto no sucedió, o esto fue así, pero siempre con objetividad, y es algo que de alguna manera caracteriza, pues, ¿no? Al periodista estando en cualquiera de las organizaciones. Ahora, teniendo en cuenta, sí, justo estábamos hablando de esto al inicio, Renzo y Gianfranco, tal vez cuando uno decide estudiar ciencias de la comunicación, ¿no? Igual tiene que llevar esos cursos generales, ¿no? Que siempre nos piden, ¿no? La clásica. Y ya en el camino uno va descubriendo un poquito qué le gusta, de repente para dónde quisiera inclinarse, ¿no? Y cuando ya se llevan estos cursos de periodismo, ¿no? Y uno va notando de repente algo mucho más específico, muchos podrían decir, pero podrías dedicarte al periodismo de investigación, ¿no? Como que el periodista deportivo, ¿por qué, no? Ustedes, en base a lo que han vivido, ¿no? De repente, cuando han estudiado, cuando decidieron, ¿no? Ya dedicarse a esto como periodistas deportivos, y en su experiencia laboral, ¿ustedes consideran que este periodismo deportivo es valorado o de repente no es tan valorado por la sociedad? Ya, Franco, a ver, empieza tú. Sí, Gianfranco, ahora sí, tu turno. Es complejo decir si el periodista deportivo es valorado por la sociedad y de repente le puede pasar lo mismo al periodista de espectáculos, ¿no? O sea, yo siempre he tenido claro que más que como periodista deportivo uno tiene que formarse como periodista y como comunicador. Manejar información y manejar hasta datos de diferentes temas para poder conversar un poco de todo en realidad y no solo centrarnos en el mundo del deporte o muchas veces como pasa en nuestra sociedad solo en el mundo del fútbol, ¿no? Y es por eso que de repente uno dice, no valoramos al periodismo deportivo en el Perú porque solo hablan de fútbol. Entonces es por eso que yo siempre creo que más allá de cerrarnos y basarnos solo como periodistas deportivos, si uno estudia ciencias de la comunicación, debe manejar y aprender un poco de las diversas ramas que tiene nuestra carrera, de sacar la creatividad de los cursos de publicidad y marketing que te enseñan en la carrera, tener también visión de un periodista audiovisual de repente, y no solo centrarnos en el mundo del fútbol en este caso, pues, ¿no? Incluso nosotros lo hemos mencionado, ¿no? Una de las coberturas más apasionantes de nuestras vidas de repente ha sido el Rally Dakar y de autos acá en el Perú se habla poco o nada, ¿no? Muchos son fanáticos de la Fórmula 1 y esto, pero hablo de que no es tanta la cobertura que se le da, y es a raíz de eso que el periodismo deportivo deja de ser valorado como tal, que lo ven como algunos periodistas más los ven como hinchas de clubes, y que la objetividad que tú hablabas no llega a ser tal cual, ¿no? ¿Cómo Igual que se podría perder esta objetividad? No sé si se llega a perder, pero lo que llegas a perder tú es tu credibilidad, ¿no? Y ese como periodista deportivo, del área que seas, no la puedes perder nunca. Entonces, yo creo que más va por ese lado. Por ejemplo, creo yo, y algo que también, o sea, no lo mencioné antes, pero una de las coberturas más bonitas, de hecho, ha sido para mí los Juegos Panamericanos de Lima, que más allá del fútbol abarcaban todos los deportes. Y si me permites, sorry si me paso con el tiempo, pero o sea, a mí me marcó bastante el tema de la cobertura trabajando desde la agencia de los juegos, la agencia oficial, porque lo hicieron de una manera distinta. Eran reporteros en inglés, reporteros en castellano, a cada uno le designaron un deporte en el cual tenía que sumergirse prácticamente para aprender esos deportes, y además tenías 2 chicos más que trabajaban como equipo para ir a sacar las declaraciones rápidas ahí en los flash interviews, ¿no? Entonces eran prácticamente
un equipo de 5 personas para un deporte determinado, para un día determinado, en un deporte total, bueno, en el mundo del polideportivo, ¿no? Que son coberturas completamente diferentes a las cuales hoy en día se pueden realizar en un medio de comunicación aquí en el Perú. A lo que uno está acostumbrado, de hecho, sí. A lo que en realidad los medios están acostumbrados, ¿no? Y muchas veces por falta de recursos y por falta de N cosas. De acuerdo. Renzo, ¿y tú qué consideras? ¿Consideras que en realidad el periodismo deportivo está valorado o no? Últimamente yo creo que el periodismo en general no es valorado, ¿no? En general, hasta en lo político, si alguien opina de una vertiente de un lado hacia el otro, los del otro lado te destrozan, y si te vas un poquito para el otro lado, los del otro lado también te destrozan. Entonces está bien complicado ahorita, ¿no? Estamos en una hora en donde la gente opina en redes sociales y es muy duro no solamente con los políticos, con los jugadores, con todos, sino también con los periodistas. Y yo creo que hay una especie ya como que de costumbre, ya, ¿no? ¿Sabes qué? El periodista es así, ¿no? Y no es así. O sea, a nosotros, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Bocón, nos molestaba que la gente escribiera que le hemos mentido en tal cosa, cuando no era mentira, era verdad, porque teníamos algunas informaciones o porque tal persona había dicho tal cosa, no nosotros, y poníamos textual que era tal persona, y no, el Bocón lo dijo, entonces son tal. Entonces ya hay una especie hasta de costumbre de que los periodistas son así, son asá, los que más sufren, yo me imagino, y los que he visto, los que más sufren son los periodistas de periódicos, de diarios impresos o de web, ¿no? Porque al día siguiente sale la portada de tal, oye, que son sensacionalistas, que son tal cual. Creo que son los que más sufren, son los que más insultos han recibido durante toda la vida, quizás, ¿no? Así que yo creo que sí, el periodismo no está valorado, pero a la vez hay algo curioso en esto, porque estoy seguro que si algún chico va a estudiar periodismo, su papá le va a decir, ah, qué interesante, le va a decir, porque se ve como una carrera interesante. Yo creo que sí, por un lado, como te digo, siento que no es tan valorado, pero por otro lado creo que es de interés para la familia de algún chico que piensa estudiar eso. Es de interés, trae muchas gratificaciones, como en el caso de ustedes, ¿no? Enseñanzas, y creo que siendo, ¿no? Como habíamos dicho, y ustedes lo precisaron, lo enfatizaron, seas periodista deportivo o de o cubras alguna noticia distinta, ¿no? Creo que la ética siempre va a estar presente en este profesional. Es la idea. La idea es como dijo Gianfranco también en su momento, no perder la objetividad. Yo siento que la gran mayoría de periodistas son objetivos. Hay algunos que se le van la mano en cuanto al hinchaje, puede ser, o puede ser que vean el fútbol, a la hora de opinar de fútbol, ¿no? Vean el fútbol de tal manera, ¿no? Y también se respeta. Yo creo que al final también se respetan todas las opiniones. Y en cuanto a la ética, obviamente no debe dejarse de lado nunca, ¿no? O sea, como seres humanos en realidad deberíamos actuar o tratar de actuar siempre de la manera correcta, y eso basarlo en lo que es nuestra profesión. Más aún si queremos, o sea, nos escuchas a nosotros, y yo creo que relaciono bastante al periodismo deportivo con el apasionamiento, ¿no? Entonces, si es algo que nos apasiona, debemos cuidarlo y sobre todo actuar correctamente al momento de ejercerlo, ¿no? Que eso es lo que debería prácticamente ser una de las características principales del periodista como tal, sea deportivo o lo que sea. Pero cuando hay apasionamiento a veces es más difícil no exagerar o no irte hacia un lado en cuanto a un comentario. Por ahí también me parece que es complicado, y por eso es que mucha gente agarra y dice, él no es objetivo. Bueno, es que también te puede dejar llevar por la emoción. Apasionamiento al momento de trabajar, o sea, al momento de hacer claro. trabajo, desde que te levantas de repente para una cobertura a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Claro, apasionamiento más en ese sentido de ejercer la labor, más que al comentar como hincha, esas cosas, no, pues no, eso es... No, claro. Hay que diferenciar en eso. Muchachos. Qué complicado. Sí, y queremos hablar un poco de qué manera ustedes consideran, por ejemplo, que está impactando en estos momentos, en el ejercicio de su profesión, el avance de la tecnología. Podemos entender plataformas de redes sociales, plataformas de videollamadas, el internet en general.
con Renzo podríamos comentar un poco qué significó hacer teletrabajo en tiempo de pandemia, porque si tú pensabas que en televisión te contaban que en algún momento ibas a hacer teletrabajo, no te la creías nunca. Pero por favor, me gustaría que un poco comentemos eso, igual Gianfranco, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, jamás, no lo pensé, ¿no? O sea, cuando comencé como periodista, no me imaginé que iba a informar las noticias en mi casa. No, imposible, imposible. Una vez que lo hice, me di cuenta que se podía, ¿no? Y claro que sí, pues, ¿no? La tecnología impacta bastante en la comunicación. Ahora me he dado cuenta que hay periodistas que con algunas cuentas de Twitter, con algunas cuentas de Instagram, pueden llegar hasta hacer, a hacer, a hacer coberturas, ¿no? A tener una acreditación para ir a una cobertura sin tener necesariamente que trabajar en un medio de comunicación grande, ¿no? Puedes tener armar tu página web chiquita y ya estar quizás acreditado para cubrir algo. Ahora es así, y bien ganado se lo tienen las personas que están trabajando ahí con un montón de datos, con un montón de información, o haciendo sus notas web en sus páginas que quizás no son tan conocidas y que quizás no son de medios de comunicación conocidos, pero bueno, ahí están dándole en su trabajo, ¿no? Así que hay pantalla para muchas personas, hay posibilidad para un montón de periodistas que vayan saliendo, así que bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea que haya más posibilidad para todos, me parece. Gianfranco, ¿y en tu caso? Sí, coincido en el tema de lo que menciona Renzo ahora último, de que la tecnología ha ayudado prácticamente a muchos a desarrollarse en la carrera, en una carrera donde de repente en medios de comunicación grandes ya no encuentras tanto espacio. No sé si era distinto antes, pero hoy en día a gran cantidad de gente que sale de los institutos, de las universidades, se han reducido de repente las posibilidades también, ¿no? Entonces, la tecnología ha ayudado a desarrollar diversos programas a través de redes sociales o generar tu propio emprendimiento en un canal de YouTube y de repente comunicar también lo que te apasiona tanto a través de ello, ¿no? Yo aplaudo, de hecho, lo de, por ejemplo, lo que le ha tocado vivir a Renzo durante la pandemia, ¿no? Prácticamente han armado su set de televisión muchos presentadores dentro de sus casas. Y eso también lo están utilizando, como mencionaba, los jóvenes hoy en día que de repente no están trabajando en diferentes medios o en alguna institución en la cual hubiesen querido siempre estar, pero eso no ha sido ninguna traba para dejar de comunicar y dejar de hacer los productos que ellos quieren elaborar, ¿no? Y para eso plataformas hoy en día hay distintas, hay muchas, y las formas de comunicar también son diversas, ¿no? O sea, uno de los fenómenos mundiales creo que hemos visto durante la pandemia ha sido el caso de Ibai con el Twitch, sin ser periodista deportivo, pero ha llegado a grandes entrevistas con personajes del deporte que de repente desde el periodismo deportivo en un momento internacional no era bien visto, pero ahí están las alternativas, ¿no? Y las plataformas están. Y ahí estuve en la presentación de Messi en el PSG, dentro, Sí. a su costado. Sí, ¿no? Se va a una parrillada con Agüero. ¿No? Claro. Pero mencionan algo muy importante ambos, ¿no? Es esta incursión de medios independientes que se están dedicando también a cubrir noticias deportivas, no solo relacionadas al fútbol, pero también a otros deportes, ¿no? Eso es muy importante. No sé si me dejas, por no sé si me favor. dejas agregar, Pedro, que sí, pues no, o sea, ahora hay posibilidad hasta remunerada, ¿no? O sea, Claro. uno empieza a hacer hilos en Twitter recontra interesante, aparte armas tu YouTube y tu comunidad se va a YouTube, empiezas a hacer tus videos de hilos, no sé, de historias, cosas así sobre fútbol y de pronto pues empiezan a pagar porque YouTube empieza a pagar. Y creo que puedes poner tus cuentas o tu Yape o algo así y te empiezan a pagar y de pronto puedes tener hasta remuneración de algo que tú comenzaste así de manera independiente, como bien dices. Sí, coincido con eso en cuanto a lo que dice Renzo, porque por ejemplo hoy en día hay programas que podrían ser radiales o televisivos que se transmiten en YouTube. E incluso yo me junté en algún momento con un grupo de amigos en la época del Mundial y creamos, en un principio queríamos hacer un blog de viajes, un Alan por el mundo dedicado pero al turismo deportivo. De porteros.
Claro, y ahora en realidad, después de la página web y el blog, dijimos, pero ¿dónde está el billete? Canal de YouTube. Entonces creamos el canal de YouTube y son las experiencias que puede vivir un hincha en un evento deportivo. De hecho, durante la pandemia, un hincha no ha podido acudir a eventos deportivos y no hemos podido nutrir como hubiésemos querido el canal, pero a lo De que voy es portero esto, sí. de que tuvimos la oportunidad de crear esta plataforma en donde se puede generar una comunidad de gente que le apasione los viajes y el evento deportivo y así enterarse de cómo comprar entradas, de cómo llegar a disfrutar de ese evento y lo que vivimos, pues, por ejemplo, en Rusia como hinchas de la selección fue increíble, ¿no? Un país donde prácticamente el idioma era una gran barrera, ¿no? Porque los rusos tampoco no es que te hablen el inglés fluido ni les interesa, pero ya Y, todos hemos sido testigos de la gran fiesta que fue la hinchada de Perú por allá, ¿no? y llegó el billete, ¿o no? Llega, llega. Poco a poco, pero llega, dice. Claro. No llueve, pero gotea. Pero eso es Como en el cierto, ¿no? periodismo normal también. Tal cual, tal cual. Hay oportunidades ahora con esto de las redes sociales, ¿no? Como dice Gianfranco, él identificó algo que estaba, ¿no? En potencial crecimiento, pues, ¿no? Y lo tomó. Y eso sí como nació de porteros. Qué interesante lo que nos han contado, Pedro. Sí, no, definitivamente. Hoy todas las personas que quizá están conectadas y que probablemente también o son fanáticos del deporte, son estudiantes, ¿no? De periodismo, de ciencias de la comunicación, que se den cuenta que llegar a un medio de comunicación probablemente no sea el primer paso. El primer paso puede ser también abrir tu propio espacio digital en el cual puedas informar sobre algún deporte específico, ¿no? Buscar algún nicho en el cual hacer la diferencia, que por ahí podría ser el consejo para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Vamos a pasar, Cindy, también con las preguntas del público. Sí, de hecho que nos ha llegado una pregunta, Pedro, me gustaría hacerla porque guarda relación con lo que estás mencionando. A ver, me gustaría hacerla. Justo es la siguiente. Eh, si de repente, ¿no? Vemos que tenemos que darle una recomendación, ¿no? A un estudiante en comunicaciones, ¿no? Que quiere ser periodista deportivo, ¿qué consideración en especial debería tener para poder destacar? Porque sabemos que en el mundo del periodismo deportivo es bastante competitivo, ¿no? Y no es que tengamos tantos medios, ¿no? De hecho, como dijo Pedro, hay muchos medios independientes, pero ¿qué aspectos deberían tener en cuenta para poder sobresalir y para ser personas éticas correctas como ustedes? ¿Qué responde? Contigo, de Perdón, repente, amigo. Renzo, empezamos, luego con Gianfranco. Ya, bueno, yo en realidad cuando puedo dar un consejo, no me siento con la grandeza para dar un consejo, pero bueno, eh, el consejo es para el que quiere estudiar periodismo, en realidad, ¿no? El consejo para el que quiere estudiar periodismo es una carrera en donde muchas veces no tienes sábados y domingos, no tienes feriados, tienes que trabajar nomás, así es. El trabajo, los periódicos no dejan de salir, los programas de televisión no dejan de salir, los programas de radio tampoco. Tienes que estar muy abierto a eso y tienes que ser sobre todo muy aprensivo. Tienes que tratar de aprender de todo, porque en algún momento yo fui camarógrafo, en algún momento yo editaba mis notas y ahora, bueno, soy conductor, presentador, ¿no? Y reportero. Entonces tienes que estar dispuesto para todo. O sea, si te dicen que primero sea asistente de cámara, bueno, sélo y de pronto vas a ir aprendiendo y después vas a agarrar otras cosas. Así que cada detallito que tenga por aprender, apréndanlo y poco a poco van a ir encaminándose hacia lo que más les guste o lo que quizás el destino les tenga preparado. Ok, buenísimo, de poco a poco entonces, ¿no? Ir escalando, aprendiendo, porque uno puede estar en cualquier posición, ¿no? Pero al final dentro de lo que le gusta. Gianfranco, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo les darías? Y en el mundo del periodismo en realidad es largo aliento, ¿no? Es ser persistente, es estar ahí siempre en el mundo, no sé si eres reportero, estar ahí detrás de la noticia, por más que, como dice Renzo, o sea, uno no tiene fin de semana, hay fiestas importantes que te vas a perder con la familia, hay feriados de los cuales no vas a poder disfrutarlo.
pero lo que yo sí menciono como algo clave es que uno no tiene que dejar de aprender en el puesto en el que esté y que tiene que esforzarse y persistir, que una oportunidad va a llegar. Siempre una va a llegar y esa, cuando te toque, tienes que aprovecharlo al máximo, ¿no? O sea, llega tu momento y ahí demuestras. Y ahí es. Y es Y para ahí eso, donde puede cambiar tu forma de ver el periodismo, ¿no? y para eso tienes que estar bien informado, eso sí, ojo, me No, olvidaba. eso sí, leído, Informado, informado muy, siempre. muy, muy informado. Tratar de no solamente informarte de fútbol, porque quizás te toca algo de otro deporte y ahí van a decir, ah, man, sabías. Entonces te puede tocar la oportunidad de otras cosas, ¿no? Saber escribir, saber, bueno, tratar de mejorar en el habla, de escribir bien, usar programas de edición, tener idea en cuanto a los cuadros para hacer cámara, cualquier cosa puedes hacer en el periodismo, así que estate Claro, preparado. la preparación debe ser continua. Y más ahora con el mundo de la tecnología y las redes sociales que van cambiando y se van actualizando, la preparación está ahí también disponible, ¿no? O sea, el aprender está al alcance de la mano de todos, incluso hasta con tutoriales de YouTube se puede ir uno Sí. ejercitando en diversos programas que a nosotros como periodistas nos va a servir mucho, lo podemos utilizar. Tú puedes sacar una laptop en cualquier parte del mundo y hoy en día puedes sacar una transmisión y hay que saber hacerlo, ¿no? Para ponerlo en términos deportivos, de nada sirve estar en la banca si es que no estás preparado para la oportunidad. Si es que lo Claro. podemos poner en términos Es deportivos. que si no estás preparado ni siquiera vas a salir en lista. En lista. Sí, sí. Tal cual. No No te concentras, desconvocan. no concentras. Claro. Gianfranco, Renzo, quiero agradecerles a nombre de Feedback Comunicación Empresarial, primero por haber aceptado la invitación, por haber compartido con nosotros nuestra primera mesa redonda, este evento que ha organizado Feedback. De verdad que hemos pasado un buen rato conversando con ustedes sobre periodismo deportivo, las distintas facetas, sus experiencias y anécdotas, que seguro todos los amigos que están siguiendo esta transmisión les va a servir de mucho si es que llegan a dedicarse al periodismo deportivo. Nuevamente, Gianfranco, Renzo, quiero agradecerles por su tiempo, pero también invitarlos a que puedan dejarnos sus redes sociales para que todas las personas conectadas puedan seguirlos, porque de hecho, seguir a periodistas deportivos, si es que uno quiere dedicarse a esta profesión, les va a servir de mucho. Sí, sí, de verdad que sí, y que sean seguidos también. Bueno, en mi caso, mis redes son en Instagram y Twitter, @Renzodul, Renzodul, nada más. Buenísimo. Gianfranco, ¿y cómo te encontramos? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de ti? Tal vez cuéntanos. A mi Twitter, en realidad lo uso más para retuitear y a veces me opino, ¿no? Es @IanGF y mi Instagram es GianfrancoG, rayita abajo, Finachetti, que es mi apellido materno. Ok, Medio perfecto. complicado, realmente no me voy a ubicar así, ¿no? Pero ahí te encontramos, no te Pero ahí preocupes. sale, sale. Gracias, Renzo, gracias, Gianfranco, y esperamos tenerlos nuevamente acá en Feedback Comunicación Empresarial. Chicos, de verdad, a ustedes muchas gracias, ha sido un gustazo y nada, de verdad, gracias a Fito Comunicaciones que veo que están creciendo un montón y que, bueno, les deseo lo mejor y que suban como en la espuma. Gracias, gracias. Somos todo un Igualmente, equipo, muchas gracias. somos un equipo de Sí, comunicadores, sí. de hecho que solamente el día de hoy han visto unas cuantas personas, pero realmente somos varios embajadores, ¿no? Comunicadores que sabemos qué tan importante es la formación hoy en día de un comunicador, ¿no? Estando en cualquier campo de acción, como lo había dicho al inicio. Gracias, muchos éxitos y seguimos en contacto. Muchas Claro que gracias sí. y muchos éxitos también para este emprendimiento de Feedback Comunicadores y sobre todo que sirven de mucho para nuevos comunicadores que buscan formarse, ¿no? Y que en este caso hemos hablado de periodismo deportivo, pero de repente quieren saber mucho más sobre las ciencias de la comunicación como tal. Ujú, en general. Claro que sí. Gracias. Muchas Chao, gracias listo. a todos. Hasta luego. Qué pena que hayamos terminado la mesa redonda, Pedro, pero ha sido una bonita experiencia. Me ha encantado conversar con Gianfranco y con Renzo. Gracias también a ti por estar en la moderación, por acompañarnos. Y bueno, ¿no? Este ha sido como que el primer evento en este formato y esperamos otras mesas redondas, ¿no? En la siguiente temporada.
Gracias a toda la comunidad de Feedback, gracias a los mismos embajadores de Feedback y a todos nuestros invitados que siempre se dan un espacio, ¿no?, para poder compartir sus experiencias, porque en algún momento ellos también han sido, pues, ¿no?, estudiantes, también han iniciado, han tenido muchas dudas y han querido aprender de expertos como tal. Sí. Gracias, gracias Pedro. Gracias, Cindy, a ti y a nuestros amigos. Quiero decirle que por favor no se olviden de seguirnos también en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter y en Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.